Hola amigos, aquí estamos con un nuevo capítulo, un nuevo episodio del Estante de los Libros. Hoy día vamos a hablar de dos autores, un nacional y un extranjero. Uno se llama Milan Kundera, el otro Alejandro Zambra, y dos escritores que tienen algo en común, que los dos estuvieron viviendo dictaduras, diferentes, pero dictaduras. Entonces, la Ale va a empezar con La insoportable levedad del ser, y yo más ratito voy a hablar de dos libros o un libro, según cómo se mire, o varios libros, que es Bonsai y La vida secreta de los árboles. Ahí está. La insoportable levedad del ser y Kundera en general estoy pensando tiene esto en común con Zambra, que tú dices que es como la vivencia de una dictadura, pero está instalado en una época radicalmente distinta, y eso es algo que mientras yo lo leía pensaba, escucha, estos son los libros que uno leía en esos años cuando el mundo era distinto, el ritmo era distinto. No había celulares, no había internet, había radio, para hablar por teléfono había que estar conectado a un cable, y es otro ritmo. Y yo creo que se nota también mucho en el ritmo de escritura de los dos, ¿cierto? Entonces, Kundera, aunque son los dos urbanos y hay como hartas cosas en común, Kundera además tiene él personalmente un tono muy reflexivo, muy filosófico, que no está exento de lo lúdico, de reírse un poco de las cosas y no tomarlas completamente serias cuando son muy serias por un lado, y en realidad ese es el cuestionamiento con el que se plantea en este libro, La insoportable levedad del ser, que habla de la levedad y por el otro lado del peso. Y esa reflexión sobre la levedad, o sea, lo leve que pueden sernos algunas cosas, lo poco importantes, lo transitorias, lo fugaces, se contrapone tanto a esta idea del peso, de la importancia, de lo relevante, y es una idea que es tan importante acá que de hecho hay dos capítulos en este libro que se llaman igual y se llaman La levedad y el peso. Y en torno a eso hay muchas reflexiones, pero que son reflexiones que también son muy relacionadas con los personajes y con los momentos históricos. Entonces hace que desde el momento de la primera página que uno se encuentra con una mención a Nietzsche, podría pensar esto es un libro denso de leer, pero en realidad va fluyendo fácilmente por estas ideas que recorren el libro y que nos dejan entender mucho mejor a los personajes de los que trata. Este es un libro, en realidad es una novela, uno podría decir, de amor. Los personajes principales son una pareja de checos. Esto está situado en la época de la primavera de Praga, y bueno, básicamente en realidad esa época, el año 68, 70, aunque en realidad podemos vislumbrar un poco la vida completa de los dos personajes. Y hay otros dos personajes que son una amante importante de Tomás y un amante de ella. Y estos son los cuatro personajes principales, porque el libro se trata en realidad del amor, del sexo, de los celos, de la traición, de la lealtad, y la pregunta de lo importante o no importante que son las cosas finalmente. Y eso es súper interesante porque nos hace replantearnos todo el rato todo. Es un libro que uno podría pensar que es sobre cosas súper comunes. O sea, los celos. ¿Cómo es que llego a estar con una persona? ¿Es el amor de mi vida? ¿O es la casualidad que me la puso un día al frente y se convirtió en lo que termina siendo la historia más importante de mi vida? Parte hablando, por ejemplo, del eterno retorno. Entonces, estas cosas que pasan estarán condenadas a pasar una y otra vez, o esta será la única vez en la historia de la humanidad en la que esta historia es posible. Todas esas preguntas que de alguna forma yo creo que todos nos hacemos alguna vez. Sí. ¿Estará pasando lo mismo? ¿Alguien habrá vivido lo mismo? ¿Será esto algo común? Están ahí todo el rato. El trasfondo de estas historias, que son historias pequeñas, nimias en realidad, y sin embargo enormes, y con las que uno puede identificarse, porque en realidad sí se repiten, pero en realidad son únicas, porque ese es el juego. Tienen como trasfondo justamente la primavera de Praga, o sea,
todo lo que significó esta época de la Guerra Fría, por un lado, de Rusia como un referente súper importante a cargo de países, digamos, y en este momento de la Primavera de Praga, donde se intentó como suavizar, digamos, las normas, y que luego tuvo como consecuencia una invasión rusa que hizo que a partir de ahí la sensación de dictadura fuera mucho más fuerte y muchas personas quedaron sin trabajo y hubo una cantidad muy grande de gente encarcelada y protestas, etcétera. Y entonces nos encontramos también en lo cotidiano, pero no solo lo cotidiano, sino que en cómo determina las vidas finalmente toda la política. Entonces nuestro personaje Tomás, que es el protagonista junto con Teresa, él era un médico reconocido que en algún momento participa de alguna forma de la Primavera de Praga y en algún momento se va también a trabajar a Zúrich, a Suiza, y que cuando vuelve se da cuenta que ha sido degradado y no puede nunca más trabajar como médico y pasa el resto de su vida limpiando ventanas. Y eso obviamente determina un montón de cosas y lleva a una serie de reflexiones respecto de, más allá de lo político, quiero decir, de cómo la vida está determinada por factores externos y cómo habría sido si fuera o si no fuera. Y bueno, con Teresa pasa lo mismo, bueno, y es lo que fue pasando, y entonces hay también este ambiente de temor, de miedo, de esta cosa de participar o no participar, de las consecuencias de cualquier acto que yo haga, de lo que digo, de con quién hablo. Eso es algo que está presente como un trasfondo permanente porque así era la vida. Me estarán espiando, esta persona con la que hablé en realidad quizás habló conmigo para enterarse, me están amenazando sutilmente, todas esas cosas van apareciendo, pero no son lo fundamental, sino que lo fundamental son todas las reflexiones que se va haciendo respecto de la vida y el cómo nos paramos en la vida, y son como los temas que además Kundera tiene a lo largo de todos los libros, y que son súper interesantes porque son, o sea, él es capaz de mostrarlos tomando autores, tomando anécdotas, tomando la etimología de las palabras, pero son cuestiones que nos preguntamos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que se llama El cuerpo y el alma. Son un poco rimbombantes los nombres, ¿no? Así como igual como la insoportable levedad del ser. Pero, por ejemplo, el cuerpo y el alma, entonces, algo que aparece ahí que a mí me pareció súper bonito es esta idea de cómo el cuerpo representa o no quiénes somos por dentro. Entonces está, por ejemplo, la imagen de Teresa mirándose al espejo y preguntándose insistentemente si ella, su cara, sus ojos, su cuerpo, serán lo que es su alma o no será. Y si ella tuviera otro cuerpo, ¿sería la misma persona o no sería la misma persona? Y en torno a eso hay una serie de reflexiones y de sueños y pesadillas e historias, como por ejemplo, ella tiene como el recuerdo de infancia, de haber sufrido mucho porque la madre no la dejaba cerrar la puerta del baño y le decía insistentemente, todos los cuerpos son iguales, no tienes de qué avergonzarte nunca, y nunca le dio entonces cabida al pudor. Y para ella, esto de que Tomás permanentemente le sea infiel, que es uno de los leitmotivs de la novela, el tema de eso para ella es que le demuestra así que efectivamente todos los cuerpos son iguales y que ella no puede retenerlo de alguna forma con su cuerpo, porque su cuerpo no se diferencia en absoluto de los demás. Y eso, que es algo en verdad cotidiano y que quizás todos nos preguntamos por el cuerpo, acá también adquiere como la consistencia de un tema que recorre toda la novela y que está presente todo el rato. Y así con varias cosas, cuando habla también de la levedad y el peso, aparece, por ejemplo, un tema de Beethoven que parece que tenía letra, y la letra en alemán era Es muss sein, o que tiene que ser, así debe ser, y la pregunta, debe ser así, que es algo así como muy de peso, el destino, lo que debe ser. Y sin embargo, eso uno lo ocupa para todo. Entonces aparece también permanentemente a lo largo de la novela como el deber ser, la pregunta por el deber ser, y después la explicación de cómo fue que Beethoven llegó a este tema, y era, no me acuerdo ahora, pero era algo tan absurdo como
casi como podrá estar mi ropa en la lavandería mañana, pero es que tiene que ser, no tiene que ser, como lo que es a veces tan nimio, tan absurdo, tan poco importante, toma un peso radical. Y así como el peso de las cosas va configurando la vida y cómo nos vamos armando desde ahí. Eso es súper entretenido de leer porque uno reconoce reflexiones que ha tenido siempre y además es interesante también cómo está escrito este libro porque el narrador del libro, que es un narrador omnisciente, es además Kundera mismo a veces contando cómo es que llegó a estos personajes. Entonces, él cuenta cómo aparecieron en su imaginación los personajes, cómo se ha preguntado cómo seguir con ellos adelante. Por ejemplo, acá dice que es entretenido imaginárselo. Dice, esa es la imagen de la que nació. Como dije ya, los personajes no nacen como los seres humanos del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora, en la que está depositada como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie ha dicho aún nada esencial. Entonces él va contando cómo, por ejemplo, Tomás nace de la imagen de un hombre parado frente a una ventana mirando, cómo Teresa nace de la idea de una mujer a la que le suena la guata cuando se encuentra con alguien, cosas así pequeñitas que te hacen igual imaginar cómo a partir de también cómo uno mira a la gente, cuál es la idea que uno tiene de las personas, que esto de la primera impresión, de la química o no. Claro, o lo que te va quedando, la imagen. Cuando yo pienso en tal persona, ¿qué veo? Veo su pelo, escucho su voz, sus gestos, algo que dijo, algo que pensé cuando lo vi por primera vez. Entonces eso es súper interesante. Entonces va contando la historia de una forma muy poco lineal. Desde el principio sabemos, así, desde las primeras páginas nos enteramos inmediatamente de la historia, que es esta pareja que se conoce, que pasa junta muchos años y que finalmente muere. Y eso da lo mismo que lo sepamos porque todo el libro va hacia adelante y hacia atrás en distintas situaciones, enmarcadas casi todas en esta época de la primavera de Praga y los pocos años posteriores, digamos, en la que nos vamos enterando de muchas cosas, pero que además acompañan en la reflexión a medida que van apareciendo distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que habla también de las palabras incomprendidas, creo que se llama el capítulo, y habla de cómo cuando uno dice algo, tiene toda una idea respecto de lo que significa. No sé, por ejemplo, acá aparece un sombrero de hongo que usaba una personaje, y que para ella tiene toda una historia, todo un significado, una forma de usarlo, y que cuando otra persona lo ve, le otorga otro significado. Y habla de cómo las parejas van juntas construyendo significados en torno a las cosas, muchas veces, y cómo cuando llega entonces alguien externo, porque acá está siempre como el tema de los amantes, a veces hay una imposibilidad de comunicarse porque lo que para mí significa algo, para ti significa algo tan diferente, y no son cosas de las que hablamos, son cómo nos movemos nomás. Cuando yo digo que era una taza de café, obvio que yo me refiero a un tazón, pero para otra persona una taza de café es una taza chiquitita, y son cosas quizás absurdas, pero que empiezan a crear poca comunicación, que traban las relaciones y que hacen que finalmente uno diga, no me conoces en absoluto, claro. De cosas que no puedo explicar, pero que son esenciales. Eso es lo que soy yo. Y es tan así que entonces plantea, por ejemplo, un glosario de significados respecto de una pareja, muy entretenido, por ejemplo, de lo que significa tener los ojos abiertos o cerrados, lo que significa la luz. Esto, que es como todos vamos construyendo nuestro mundo y lo damos por obvio. Y ahí entonces nuevamente la pregunta por lo importante o no, ¿es algo leve? ¿Es algo pesado? Bueno, eso es. Esta es una novela que yo me acuerdo que era una época en que todo el mundo la leía, todo el mundo, quizás a principios de los 90. Milan Kundera tiene
varias novelas, todos de títulos muy entretenidos. La historia de los amores ridículos, la broma, la ignorancia, la lentitud. No sé, a mí como que me llaman mucho la atención los títulos. Son todas historias muy entretenidas, muy reflexivas, pero muy dinámicas, y la mayoría tiene como el trasfondo también de la Checoslovaquia estalinista, de todo lo que significó el papel que tuvo el socialismo ahí. Por ejemplo, acá también aparece súper claramente respecto del arte. ¿Te acuerdas de esto del realismo socialista, del arte realista? Entonces, las formas que tiene la gente de expresar la creatividad cuando lo que tiene que ser es súper realista, súper concreto. Sí, y como enseñando cosas, que es algo que habla también él en un capítulo que se llama El Kitsch, y se refiere al kitsch del mundo socialista, que es como la bondad, donde los conflictos son absurdos, ingenuos, y que no tienen nada que ver con la realidad real en el fondo. Hay como una crítica a un montón de cosas ahí, pero él no se enfoca mucho en la crítica política, sino que es finalmente una mirada súper humana sobre las cosas, y por eso no importa que esté tan claramente situado en Praga del 68 y del 70, porque es algo que uno lee hoy día, el 2019, y sigue siendo igual de potente. Hicieron una película hace hartos años de este libro, bien bonita. Yo cuando la vi me gustó mucho, encontré que igual no daba cuenta del libro, pero ganó un premio por el guión que tenía mucho que ver de alguna forma con el libro. Y salía la Juliette Binoche, que es preciosa, y el actor no me acuerdo quién era, pero también Jerry Lewis, era un muy buen actor también. Y yo ahora que leí de nuevo este libro me dio lata porque lo leí con la imagen de ellos en la cabeza. Y yo siempre me los imaginé un poco más feos en el libro. No, los dos son, o sea, en sus caracteres muy guapos. Claro, claro. Sí. Pero bueno, es un libro súper, súper, súper entretenido, y que nos lleva igual a otra época y nos hace de nuevo instalarnos en esta pregunta por cómo finalmente siempre es lo mismo, y cómo las ideas se repiten, y por eso la idea también del eterno retorno también tiene sentido cuando uno lo mira desde el ahora y desde lo que ha pasado después, y también para ligarlo de alguna forma con, por ejemplo, Zambra, que es tan distinto y sin embargo en algunas partes hace estas mismas reflexiones en otro tono, de otra forma, con otros referentes. Pero a mí me encanta esto de que todas las épocas no cambiamos nada. Yo todavía no leo La insoportable levedad del ser, pero sí vi la película. Y también, pues, o sea, me encantó. O sea, primero era muy joven, así que Juliette quedó inmediatamente catalogada como una muy buena actriz, que después dio cuenta de que verdad era una muy buena actriz. El tipo también. Y los personajes, en realidad, en la película a mí me llamaron mucho la atención, porque eran muy distintos, digamos, los dos. Entonces, esto es lo que decías tú en un principio, o sea, como el destino o las circunstancias, que mira qué diferente, hacen que uno tome tal o cual decisión y va formando su camino, digamos. Exactamente. Entonces, es como el azar hecho un camino que nos hace de repente ir súper bien o súper mal, ¿cachai? Y el peso de las cosas que van pasando, porque acá uno va entendiendo por qué ellos siguen juntos, y hay como un peso de peso, y acá el peso en el sentido del que habla también Kundera, el peso de la culpa, el peso de la responsabilidad, el peso de las decisiones tomadas, el peso del pasado, el peso de la historia familiar, que hacen que todo esto que uno podría pensar que es leve, la vida, no sé si es leve. No es leve. A veces es leve. Sí, pero... y es leve así como en la historia de la humanidad. Un punto. Nada. No existe. Da lo mismo. No existe. Es terriblemente leve y nosotros la tomamos tan en serio. Sí, bueno, O es terriblemente, no sé, o es tan seria y uno hace cualquier cosa, no sé. Esa es como la pregunta. Sí, no, es súper interesante. A mí me gusta, sí, como te digo, me gustó eso. Bueno, y también que de repente en la película también
hacen una mirada también un poco política de la situación de Checoslovaquia, donde lo que decías tú, pues, donde se sienten observados, no solamente incluso no del punto de vista político, sino del punto de vista hacen lo correcto o no hacen lo correcto según un tercero, digamos, ¿no? Seguro una idea de cómo debe ser. Y ahí está el deber ser. Lo que debe ser, deberá ser. Claro. Es así. Hay otras opciones. Tengo que seguir esta pauta. Puedo pensarlo distinto. Eso, que son las preguntas de la vida al final, que se pueden aplicar a todo. Acá están súper en una pareja, pero dan cuenta de la situación política y aparece el mundo laboral también, las amistades, los cambios, por ejemplo. Eso también es como algo que uno puede imaginarse, como cuando, por ejemplo, Tomás es degradado y empieza a limpiar vidrios y nunca más puede ejercer la medicina. Al principio la gente lo llama a limpiar vidrios en su casa y lo esperan con champaña y bueno, y después van tomando distancia y después en realidad se van avergonzando porque porque esto duró años y años y años y años y esa sensibilidad de la injusticia también se va perdiendo. Entonces y ahora, digamos. Claro. Entonces es como que las historias son excusas, son anécdotas para dar cuenta de algo que uno puede encontrar todo el rato. Y ahí el eterno retorno. Claro. No, ya. Entonces ahí ya tengo para leer. Va a ser difícil que me quite la imagen de Teresa y Tomás de la lectura del libro, pero... Pucha, no deberíamos haber hablado de eso. Pero... En fin. Eso pasa con tantas cosas ahora que hay tantas películas y yo trato de ver las películas después de leer, pero es como Harry Potter. Sí, me encantaba Harry Potter y después aparecieron las películas y chuta, no era así, pero ahora es así, no me lo puedo imaginar distinto. Bueno, eso con Milán Kundera, que en realidad da para montones porque todos los libros de Kundera además están bien basados en su propia experiencia. Por ejemplo, el libro La Broma tiene que ver con una broma que él hizo y que terminó en que fuera expulsado de Checoslovaquia o expulsado del Partido Comunista cuando estaba ahí. Que es lo mismo que ser expulsado de todo, digamos. Claro. Él después se fue a Francia, ¿no? Claro. Y de hecho después empezó a publicar en francés. Sí. Y de hecho han tratado de devolverle, porque se le quitó incluso la ciudadanía. Y se le han tratado de devolver y él no ha estado dispuesto porque él dice que no se puede como reescribir la historia. Y eso me parece súper brillante. Sí. Así no se puede borrar de un plumazo y restaurarle a alguien algo que le fue quitado. Milán Kundera tiene hoy día 90 años. Sí, no, obviamente. Entonces, sí. Bueno, Bueno, pasamos a Alejandro Zambra, ¿sí? Yo traía algunas anotaciones para dar un contexto de Zambra. Bueno, como siempre, como algunos autores, también esta vez lo conozco, pero no lo conozco a Zambra. Parece que te conté, un matrimonio de una de las primas de Anita, de mi esposa, nos invitó a un matrimonio hace muchos años. Y mi suegra dice que en la mesa en que estábamos nosotros estaba Alejandro Zambra. Y yo no me acuerdo. No lo reconocí. Sí, yo no lo reconocí. Todo lo que te gusta, imagínate. Sí que ese ha sido mi único cercanía con Zambra. Pero bueno, el Zambra nació en 1970. Bueno, es chileno. Sí, tenemos un autor chileno. Nació en 1975, tiene 43 años. Actualmente, como tú me comentabas, reside en México, ¿ya? Pues se casó con una mexicana y está allá, ¿ya? Él empezó como poeta, también Luis López Aliaga, que hablamos el capítulo pasado de la imaginación del padre, él también empezó como poeta, se ganó una beca del Pablo Neruda, una cosa así, y también devino en narrador. Y bueno, Zambra también, yo parece que continúa siendo poeta, pero como que es más famoso por las novelas. ¿Ya? ¿Qué novelas tiene? Que es la que vamos a comentar hoy día, que es Bonsai y La vida privada de los árboles, ambas publicadas en el 2006. Y después Formas de volver a casa, que esos libros los vamos a comentar tú o yo después, ¿ya? Formas de volver a casa, Mis documentos, Facsímil, y parece que tiene otras más, no perder la forma de hablar, una cosa así. Sí, y además estaba metido como en guiones, haciendo como cosas más diversas. Sí.
Y bueno, para hablar un poco de él, me he dedicado en YouTube, hay varias entrevistas a él. Hay mucha gente hablando de Zambra porque igual es reconocido en Chile y en varias partes del mundo como un buen autor, qué sé yo. Pero es interesante ver sus entrevistas, ¿ya? Y dentro de sus varias, no voy a decir horas, pero varias entrevistas que tiene, hay palabras que surgen o que él repite, digamos. Él repite la palabra música, refiriéndose a la forma en cómo se escribe o uno lee lo que está escrito. Entonces, él busca de cierta forma de que la lectura que uno va teniendo tenga no una melodía de jazz ni nada, digamos, sino que tenga un cierto ritmo, ¿ya? Y lo otro que me gustó a mí y que yo lo sentí efectivamente, porque vi las entrevistas después de leer los libros, que el perderse, ¿ya? Perderse en la escritura, dónde van los personajes. Eso me pasa a mí bastante, es bastante. Cuando yo hago fotografía urbana, cuando salgo a la ciudad a capturar, en Santiago, yo sigo calles pequeñas, voy para allá, voy para acá, sigo adelante, retrocedo, no tengo un mapa, una guía. Entonces, de tal forma que de repente uno dice, ¿dónde estoy? Pero en grandes rasgos uno sabe dónde está, pero esa pequeña gracia de perderse en un lugar conocido, eso me encanta. Y lo otro que también una palabra ya menos repetida, pero que en cierta forma también lo vamos a comentar, el minimalismo. O sea, hacer unas historias que estén como contando los hechos, pero también los sentimientos y otros ecos, digamos, pero con una mínima descripción. ¿Ya? Sí, en Zambra eso es, yo siento que eso es algo súper, súper característico de él, de usar mucho frases cortas, muy concisas, y donde yo siempre que lo leo pienso en esta frase de Vicente Huidobro que decía, el adjetivo que no da vida mata. En él eso es clarísimo, no hay nada de más, es como minucioso al ir probablemente sacando y sacando y sacando y quedarse con lo fundamental que hace que las imágenes te aparezcan así. Sí. Y también tengo una tarea pendiente, traté de buscarlo. Él tiene dentro de su, digamos, escritores, no de mesa, pero como que a él le hacen sentido esta cosa de contar historia urbana. Un escritor chileno anarquista de allá de 1897-1970 que se llama José Santos González, que ganó el Premio Nacional solamente con 2 libros. Ya que uno se llama Vidas Mínimas, que publicó en 1923, y otro Alhué, que fue un poquito después. Y lo estuve buscando, hay una edición de Lome Editores de ese libro, pero no lo he encontrado. Lo estoy buscando, Vidas Mínimas, que según, ahí uno se va enterando que trata de las vidas de conventillo en Santiago. En Santiago hay varias calles chiquitas. Me suena tanto ese libro y veo la tapa y creo que lo leí, e incluso puede que lo tenga. Ya, después lo vamos a revisar. Ya, así que por favor. Lo veo, es blanco y tiene unas cosas rojas. Sí. Entonces ese es más o menos el contexto del entorno de Zambra. Y vamos a hablar de, como les decía, de bonsái y la vida privada de los árboles, no secreta, la vida privada de los árboles, que en un momento fueron 2 libros y Anagrama, 2 libros. Anagrama los publicó en 1. Sí, ¿ya? Son 2 novelas. Pero hay algo que decir, porque en realidad estos 2 libros, o este libro, o estos muchos libros, tratan, si bien el personaje principal tiene de uno y de otro, uno se llama Julio y el otro el personaje principal Julián, tratan como un personaje mirado de 2 puntos de vista distintos, ¿ya? A mí, yo primero, menos mal, leí Bonsái, ¿ya? Es un libro pequeñito, fácil de leer, pero muy denso, y me gustó por eso mismo que yo te mencioné un momento, que de repente uno se pierde con el personaje, ¿no? ¿Para dónde va la historia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero me gusta lo que está haciendo. No sé para dónde voy. Y igual lo que decías tú de Milan Kundera, que en ambos libros, él en la primera o segunda página ya deja claro de qué va la historia. ¿Ya? Que la historia es una excusa. La historia es una excusa. Ese es como su... de hecho, es su tradicional.
¿ya? Aquí, por ejemplo, en Bonsai, que es un clásico y que todos lo repiten, está en todas partes, pero lo vamos a leer porque realmente dice, al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Entonces ya tenemos que estos dos personajes, Julio y Emilia, mueren. O sea, Emilia muere y él se queda solo. Y en la vida privada, también tenemos que él de antemano nos cuenta que Julián está cuidando a una chica, a Daniela, que es la hija de Verónica, y Verónica no llega, ¿ya? Es toda una noche en la que él va rehaciendo o construyendo su historia acerca de Verónica y acerca del mismo y acerca de sus amantes, o no amantes, o sus parejas o exparejas, hasta que Verónica no llega. Entonces, todo lo demás es literatura, como él dice. Entonces, a mí me gustó mucho, pero ahora ya hicimos el tema de perderse, ahora el tema de la música, que a mí ese me llamó la atención. Y voy a leer tanto un párrafo de Bonsai y otro de la vida privada de los árboles. Entonces, fue con Proust, y me voy a poner los lentes, porque si no voy a leer otras palabras. Fue con Proust. Habían postergado la lectura de Proust debido al secreto inconfesable que por separado los unía a la lectura, o a la no lectura, de En busca del tiempo perdido. Ambos tuvieron que fingir que la lectura en común era en rigor una anhelada relectura, de manera que cuando llegaban a alguno de los numerosos pasajes que parecían especialmente memorables, cambiaban la inflexión de la voz o se miraban reclamando emoción, simulando la mayor intimidad. Julio, incluso, en una ocasión se permitió afirmar que solo ahora sentía realmente que estaba leyendo a Proust, y Emilia le respondió con un sutil y desconsolado apretón en la mano. Como eran inteligentes, pasaron de largo por los episodios que sabían célebres. El mundo se emocionó con esto, yo me emocionaré con esto otro. Antes de comenzar a leer, como medida precautoria, habían convenido lo difícil que era para un lector de En busca del tiempo perdido recapitular su experiencia de lectura. Es uno de esos libros que incluso después de leerlos uno considera pendientes, dijo Emilia. Es uno de esos libros que vamos a releer siempre, dijo Julio. A mí, ese tipo, a pesar de que tú tienes razón, son frases cortas, pero los párrafos, en general, a mí me dan ganas de seguir leyendo. Estaba pensando justamente que estas no son frases cortas. Yo creo que después él ha ido como reduciéndose más también. O sea, estos son los primeros libros. Bueno. Claro. Y ahora voy a leer de otro, de la vida privada de los árboles. Pero esa es otra historia, una historia menor, que no viene al caso, aunque tal vez sería mejor seguir aquellas pistas falsas. Julián disfrutaría enormemente de un libro diletante repleto de pistas falsas. Sin duda sería mucho mejor echarse al suelo a reír, a construir un elocuente rictus de desprecio. Sería preferible cerrar el libro, cerrar los libros y enfrentar sin más no la vida, que es muy grande, sino la frágil armadura del presente. Por ahora la historia avanza y Verónica no llega. Eso conviene dejarlo a la vista, repetirlo 1 y 1000 veces. Cuando ella regrese la novela se acaba, el libro sigue hasta que ella vuelva o hasta que Julián esté seguro de que ya no va a regresar. Entonces, aquí uno se da cuenta, bueno, de que el mismo autor, digamos, el mismo escritor, pero la forma de la música, yo creo que cumple perfectamente el sentido, que a uno le dan ganas de seguir leyendo. Y ahora, desde el punto de vista de los personajes, que en un principio tenemos en Bonsai, tenemos a Julio. Julio, para mí es el tema es un estudiante que empieza a hacer sus primeros trabajos, pero está solo, a pesar de que tiene a Emilia. Y su recorrido hacia la soledad es como el recorrido de la ciudad, digamos, del urbano moderno a la soledad. ¿Cachai? Porque en un principio nosotros, no sé, o sea, es como las imágenes que va construyendo de lo rural a la ciudad. O sea, de que en un momento somos muy comunitarios, a pesar de que él tiene una cierta distancia, él mismo va contando historias de la universidad, qué sé yo, pero cada vez va quedando más solo.
más solo, más solo. De hecho, es tan solo que, bueno, ahí su relación con Emilia y el desenlace con Emilia, él tarda mucho tiempo en reconocer el evento, digamos, la circunstancia por qué Emilia muere, digamos. Pero, y bueno, y ahí queda Emilio, queda Julio dando vueltas en la ciudad, perdido en la ciudad. Entonces ese es como un poco la lectura. En la lectura de La vida privada de los árboles, es como que Zambra rescata a este personaje y le pone una vida B, distinta, pero siendo él mismo. A mí me gustó también, Zambra en un momento dice que le encantan las pistas falsas, y hay una pista, porque en este ir y venir de la... Ay, se me perdió. En esta desconstrucción de que uno pone el punto inicial y pone inmediatamente el punto final y va contando las historias que va hacia atrás y adelante, hay una acotación que hace acerca de una canción que dice: murió a contramano entorpeciendo el tránsito, Chico Buarque. Esos son... Exactamente, esa es una canción que es muy famosa, que yo también la canté, era en 1980, no sé, 2000, y Chico Buarque la compuso en 1970, ya en plena época de la dictadura brasileña. ¿Y de qué se trata la canción? La canción se llama Construcción, y va haciendo toda la historia. Te dio frío. Es una historia de un constructor de un edificio que es lineal, pero a través de la repetición se va cambiando las palabras, que son los finales de cada una de las rimas de drújula, y las va intercambiando y dejando al final algo que no se entiende, o que se entiende que es muy caótico, ¿ya? Y yo creo que eso es lo mismo que nos hace Zambra en ambos libros, que va desordenando el naipe, pero lo desordena de tal manera que sigue siendo interesante. Es un caos ordenado porque sabe siempre a qué se refiere, y porque finalmente las palabras y algunas cosas son intercambiables y pueden estar en distintos lugares, y eso es... Sí. Entonces, desde ese punto de vista, a mí esta pista, digamos, porque no le pone mucho más, también hace, a mí me hizo en particular retroceder a esa época, digamos, de nuestra dictadura, digamos, ¿ya? Porque era muy... Era como parte además de las canciones medias de protesta. Que claro, o sea, no era claro, y aparte no era Rafael Acarrá, ni Rafael... Era lo que estaba también ahí. Claro. Entonces, yo creo que Zambra eso, que en estos dos libros, o sea, con estos dos personajes nos muestra la historia de primero de Julio, que va de esta vida comunitaria, va quedándose solo, y en La vida privada de los árboles le da un rescate, como que hace que, a pesar de que él también se siente solo, que es una soledad urbana, lo rescata, digamos, con una no le encuentro la palabra, pero no es compasión, digamos. Mira, sí, tú puedes construir tu familia, digamos, ¿ya? Porque hay varios elementos sueltos, o varias personas, varios personajes sueltos dentro de la ciudad, que hace que tú puedas existir también ahí, ¿cachai? Porque él tampoco no es que lo vaya a buscar con desespero, oye, quiero esto, sino que él le llega y lo toma y hace eso. A mí Alejandro Zambra me gusta mucho la forma que escribe, sobre todo en estos dos. Bueno, en las formas de volver a casa también como que vuelve a repetir algunas cosas, pero después ya lo vamos a comentar. Sí, estaba pensando en forma de volver a casa, que me acuerdo que incluso quizás más que acá está súper presente como el retrato de la ciudad. Y es súper interesante porque yo creo que para una persona que no conoce Santiago, por ejemplo, se la puede ir imaginando. Y para quien la conoce, lo va reconociendo, porque va nombrando las calles, los lugares, y se pasa de Maipú a Tobalá, que son dos lugares bastante lejanos dentro de la ciudad.
Entonces vas mirándolo y vas recorriendo las calles y el paisaje y estás acá. Y es lo cotidiano, y es lo cotidiano de hoy, y es lo cotidiano también de los años 80, que el paisaje era distinto, sin embargo, es el mismo lugar. No sé, me gusta eso, como el reconocimiento. Sí, a mí lo que tú decías de Kundera también, y que yo creo que también se refleja en Alejandro Zambra, es por decir algo, digamos, pero como para ponerle una etiqueta, que son como previo a la internet, digamos. O sea, son personas solas que... porque ahora actualmente la persona sola se conecta a internet, tiene o tiene amigos WhatsApp, hola, chao, qué sé yo. Estos personajes, en especial Julio y Julián, tienen un teléfono que suena muy pocas veces y que están en un solo lugar. No sé si estos personajes son repetibles actualmente, digamos. ¿Cachai? No sé si un cabro de 20 años, al leer a estos personajes, pueda sentir la angustia o la soledad de Julio y Julián. ¿Cachai? ¿Qué es lo que más o menos de Kundera? Que tú decís que igual hay una cierta universalidad en los problemas. Yo no sé si actualmente los cabros puedan sentir esa... Yo creo que sí, fíjate. Creo que hay un ritmo que es distinto. Y creo que a veces la angustia es mucho más fuerte porque hoy los cabros están mirando cuántos likes tienen en Instagram. Y si no tienen una cantidad suficiente, se sienten solos. Porque fueron mirados y escuchados por una cantidad insuficiente de personas. Y quizás hay menos tiempo dedicado a la reflexión o al contacto con las emociones propias, pero cuando aparecen quizás son todavía peores porque son como ¡pah! Y hay que esconderse rápidamente. Y lo que pasa es eso, que hay como un traslado muy rápido de lo social a estar solo, a sentirme mal o bien o como me sienta y rápidamente escabullirme a otro lado. Hay otro ritmo, hay otro ritmo. No sé si ha cambiado todo. Sí. Espero. No sé. Ahí es cuando uno se siente viejo, pues. Porque... Sí, no sé, eso es complicado. Yo estaba pensando esto también con otro ejemplo que era como la versión análoga de nuestras vidas, porque de hecho lo pensé con una película, que hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Nos habíamos amado tanto, y que es una película italiana, Cerveramo tanto amati, y la tengo en VHS, ¿ya? Y no la quiero buscar no sé, en 4K. Porque las películas, por ejemplo, que me ocurrió en Star Wars, que la vi en el cine, análogo, después ahora cuando uno lo ve en la tele de alta definición y le ve los puntitos, y le ve las cejas, y le ve esto y lo otro, como que uno se decepciona en realidad, que mucho detalle. A mí no me llegó a gustar, y no quiero ver eso, por ejemplo, en esta película Nos habíamos amado tanto, porque en realidad las historias son más importantes que la propia nitidez del medio. Quizás la diferencia es ese, que el tanto detalle en Kundera, por ejemplo, tiene que ver con el detalle de cómo me siento, para dónde puedo moverme con estos sentimientos, como el seguimiento mucho más cercano de lo que te pasa internamente. Pero no sé si las cosas cambian tanto. Sí. Son como formatos distintos nomás. No sé si están distintos. Sí. Bueno, y también haciendo la comparación de la soledad urbana con Taolín, el que comentamos hace un rato, que sus personajes hablaban por Gmail, también frases súper cortas y todo. Entre esa soledad y esta soledad, y esta soledad y este rescate de soledad que es la vida privada de los árboles, no sé, a mí me gusta mucho más digamos. Mucho más, digamos. No. Pero quizás tiene que ver con... No sé si tiene que ver con que haya o no haya celulares o Gmail, sino que tiene que ver con la forma en que está escrito. Y también quizás tiene que ver con la cercanía, así con el reconocimiento. No sé, eso es... No sé, es una pregunta abierta. A mí me encanta Zambra, pero como tú sabes, yo lo conozco antes, entonces me cuesta alejarme de él y lo veo caminando por las calles, entonces
no tengo como la distancia para saber si en realidad a mí me gusta porque escribe súper bien o porque lo conozco. Pero sí, pues es una forma de relato donde en realidad la historia es menos importante, sin dejar de ser importante y sin dejar de ser entretenida. La historia es menos importante que el modo en que se va abordando, que en realidad pasa con todo, ¿eh? Sí. Pero en algunos libros eso como que resalta más. El cómo se cuentan las historias a veces tiene una importancia tan enorme que en realidad la historia es una excusa para lo que sea. Claro. Sí. Bueno, necesitamos estos 2 libros, de estos 3 libros o muchos libros. ¿Por qué decía muchos libros? Sí, porque hay muchos libros. Porque están las historias de las parejas de Verónica y Emilia. ¿Ya? Porque Julio y Julián en ambos libros tienen desarrollado una cierta personalidad, para dónde van, de dónde vienen, cómo se sienten, ¿cachai? Pero Emilia y Verónica no están. Están en la vida privada de los árboles. Verónica está como más o menos, pero no están, ¿cachai? Entonces, a mí me pasó que de repente también, un poco como Alejandro Sanz, uno empieza a imaginarse también por qué Emilia no está en la historia de Emilia, por qué terminó en Madrid, por qué tuvo, porque igual partieron juntos, o sea, estuvieron este tiempo juntos y después se separaron. Y esa separación, ¿cómo llegó hasta Madrid? Verónica, ¿por qué no llega? O sea, porque hay un momento cuando los personajes te importan tanto que te podías imaginar también otras posibilidades. Sí, por eso fuera de lo que sí. Por eso a mí me gusta mucho también que Emilia y Verónica no estén tanto, porque a uno también deja pistas falsas. Por ejemplo, con Verónica, que hay un momento que le dice, si alguna vez no estoy, quiero que tú cuides a Daniela. ¿Y por qué le dice eso? Digamos, que bueno, hay circunstancias, qué sé yo, que el entorno, pero era tan profundo lo que estaba diciendo en ese momento, ¿cachai? Y también, eso son historias que no están, por eso hay otros libros, yo creo que hay aquí adentro, que al ser tan cortos, digamos, Bonsai, como él mismo reconoce, es un libro corto, pero es porque en realidad estábamos mirando a Julio. Pero también hay una mirada, es como el no contar todo. Hay partes que no se cuentan. ¿Y por qué no lo contó? ¿Cachai? No, ya, bueno. Da parto. Así sobre que todo esto de que uno le puede seguir dando vuelta y claro, podría ser incluso un pie forzado a cualquier personaje para empezar a escribir otra historia. Otra historia que terminara de cualquier otra forma. Exacto. Posibilidades. Ok. Ya. Entonces. Oye, no se olviden de que ahora que estamos haciendo los capítulos un tanto no tan distanciados y no con esta. Distanciados, pongámosle. Entonces, suscríbanse al iVox o iVox, ¿cómo se pronunciará? No sé, pero es I-O-O-X. O V, como dicen los españoles. OOX.com. Y se suscriben para que les llegue la notificación de que salió un nuevo capítulo. Y en YouTube, como siempre, el estante de los libros. Y nos veremos lo antes posible. Exacto. Con más escritores, más libros y más anécdotas. Okay. Ya, nos vemos. Chao, adiós. Chao. Chao.